Muy bien, y estamos ya nuevamente con el doctor Hernando Ceballos, que ha estado durante la campaña con nosotros, postuló al Senado, no tuvo la suerte de entrar, pero es parte del equipo y probablemente sea, si es que gana el señor Sánchez, el próximo ministro de Salud. No hemos conversado. No hemos conversado. Absoluto, pero de verdad, no hemos conversado. Sí, hay que ser finos. Ok. Usted participó muy activamente en la elaboración del plan original de Juntos por el Perú. Yo diría que más hemos conversado este plan con estos temas. Pero el primer plan, ¿quién lo hizo? El plan que está inscrito en el jurado. El primer plan estaba sobre la base ya del plan que tenía Juntos por el Perú desde hace bastante tiempo. No, yo lo sé, pero este es un plan, yo me refiero solo a salud, nada más. No, estamos hablando de salud. Solo de salud. Sí, sí. Le digo, el plan antiguo está mejor que el nuevo. Le gusta por lo más. menos mejor ordenado. Sí. El nuevo es una lista larga de bullets. Este no, este tiene la posibilidad de leerse como un diagnóstico, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los problemas centrales. ¿Por qué no ha defendido su plan? Bueno, lo que pasa es que yo en mérito a la verdad, yo me acerco a Juntos por el Perú cuando ese plan ya estaba prácticamente resuelto. Porque usted viene en realidad de Frente Amplio. Claro, y en realidad después de que el Frente Amplio pierde su inscripción, yo he estado más bien construyendo un movimiento, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos, que es un movimiento de jóvenes, y no me afilié a Juntos por el Perú ni a ningún partido. No se afilió ni a Frente Amplio de nuevo, que pudo. No, claro. O sea, a Verónica la dejó acá. No se afilió a Juntos por el Perú, pero apareció como invitado en Juntos por el Perú. Sí, por supuesto. O sea, ¿la olió bien? No la olí bien. Dijo, con Atencio no llegamos ni a la esquina. Ya. No, de ninguna manera. En cambio, con Sánchez me va a ir mejor. No fue así. Fue en realidad una invitación a partir de una conversación con Pedro Castillo, con el presidente, que me pidió que no solamente yo, sino un grupo de personas que habíamos de alguna manera ¿De sus ministros? cerca. Sí, no solo sus ministros, que nos acercáramos a Juntos por el Perú a ver en qué podíamos apoyar, ¿no? Ya. Entonces ahí sale la propuesta de que yo postulara y apoyara después técnicamente a Juntos por el Perú, ¿no? Muy bien. Le digo, me gustaba más el plan anterior porque me parecía más descriptivo, más ordenado. Porque describe problemas que son reales y que además, hay que decirlo, mire, en materia de salud, el plan de gobierno de Keiko Fujimori tampoco va a ser muy diferente. O sea, si el 43% de los niños tienen anemia en el Perú, eso es un problema real que cualquier presidente tiene que combatir. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué no se resuelve? Usted fue ministro de Salud. Claro. ¿Por qué no se resuelve un tema como la anemia? ¿Qué es lo que falta? Bueno, es que el tema de salud no es solo de salud. Tenemos condicionantes sociales que no se han cambiado en el país. Si la gente no toma agua verdaderamente potable, limpia, si no tienes condiciones de vivienda, no hay. Aquel 25% de la gente vive en hacinamiento en este país. Entonces, ¿cómo vas a controlar el COVID? ¿No? Si la gente vive 5 en una habitación. ¿Cómo vas a combatir la parasitosis que tiene que ver con la anemia si tienes lo que tienes, un 20% que no tiene condiciones de tomar agua limpia? De hecho, lo que toman es agua envenenada, muchos niños, ¿no? Si hay hambre en el país, ¿cómo vas a controlar? Entonces hay condicionantes que no se mueven, por lo menos sustancialmente en el país, y te condicionan una vulnerabilidad de la población que es como es. Si hay hambre en el país, si tienes casi un 50% en riesgo alimentario, ¿cómo vas a resolver tener una población más fuerte, más resistente? Hay 400.000 niños en el país con desnutrición crónica. Claro. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita una política de mayor equidad en el país. Saquemos a esa gente de la extrema pobreza. Pero en la anemia, dicen los expertos, no solamente es un tema de falta de alimentación, es incorrecta alimentación. Falta de educación de la madre, que es la proveedora, que cree que le está dando lo mejor a sus hijos y no se lo está dando porque no le han enseñado que esos alimentos no son los que su hijo debe comer. Sí, y ese esfuerzo no se ha hecho desde el Estado. El Estado reparte galletas mejoradas, reparte hierro, reparte chispitas, que no está mal, ¿no es cierto? Pero se queda ahí. Claro, es cierto que no hay una sola causa por lo cual se genera la anemia, ¿no?
Pero claro, el vivir en condiciones de hacinamiento, sin agua potable, sin una alimentación correcta, que incluye una mala alimentación, pero también incluye la falta de alimentación. Todo eso genera una situación donde, claro, la anemia pues galopa, no lo vas a resolver con pastillitas. Y usted es médico pediatra y sabe claro, que en ciudades urbanas tenemos el otro problema, con niños con sobrepeso y obesidad claro, que están haciendo diabetes 2 en la infancia. Por supuesto. Que eso no pasaba. Y todo eso es un problema de política pública, que le va a reducir a usted un montón de enfermedades si lo controla en la infancia. Claro, sí, ahí tenemos un grave problema que se va agravando con la mala alimentación, que se llama. Y esto tiene que ver, es una cadena, Rosa María, porque uno dice, ¿y dónde le enseñamos a los niños a comer? En la escuela. En la escuela, así es, en la casa. Entonces, por eso es que en el nuevo plan que hay un tema que a mí sí me gusta, que es el Ministerio de Salud, en sus centros de salud y postas, recibe a la población, pero la población peruana, un porcentaje muy importante, no va si no se siente mal al centro. Es. No va. ¿Para qué vas a ir a hacer una cola? ¿Para qué? Y en los centros de salud, ¿para qué vas a ir si no encuentras médicos o no encuentras medicamentos? Y no me siento mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vino la pandemia, nos encontramos que arriba del 30% de la población no sabía que estaba enferma. Y cuando entraban a UCI decía, pero si yo soy joven, tengo 40 años, menos de 40 años, ¿por qué estoy acá? Pero resulta que cuando lo estudias a este paciente, tiene diabetes, tiene problemas de metabolismo graso, tiene problemas de hipertensión, y la gente no sabe. Por eso en este programa nuevo, que es un programa consensuado, ha habido varios movimientos partidos políticos que han alcanzado sus opiniones, sí aparece el trabajar un proyecto para que equipos del Ministerio de Salud en las zonas sobre todo más vulnerables salgan a abordar a la comunidad. ¿Para qué? Para poder detectar los problemas que tienen las mamás, por ejemplo, de control de su embarazo, para que podamos detectar si los niños están malnutridos. Y eso está todo muy bien, pero yo en ese contexto le cuento cuál podría ser el temor de mucha gente. El temor puede ser, mire, doctor Ceballos, a mí el Estado no me da nada. Yo cada vez que voy a mi posta no hay nada. No hay nada, no tienen ni un desfibrilador y en mi posta hay una normalmente técnica de enfermería, ni siquiera enfermera, porque no hay personal, no hay, nadie me atiende. Entonces yo me siento mal, ¿ya? Y me voy a un hospital del Minsa bien grande y no hay cita, no hay espacio, no hay... Claro. Y yo me sigo sintiendo mal. Y yo mañana de repente me siento mejor, pero hoy día, ahorita, me siento mal. Sí. Y me voy a mi médico privado, a un hospital chiquitito, a un consultorio chiquito, el doctor me va a cobrar poquito. Y yo le puedo pagar y me va a decir qué tengo que tomar. Ya, yo hago ese sacrificio en mi bolsillo y lo pago. Pero su proyecto, de repente, dice que los médicos ya no van a poder ejercer privadamente. No, ¿cómo que no van a ejercer? Por supuesto que sí. La idea es que la salud pública universal desplaza esta práctica. No, y no lo dice así. No lo dice así, pero yo quiero explicarle el riesgo. Ya, mira, no hay, y la gente en esto tiene que estar tranquila. Para nosotros es muy importante que exista el sector privado porque puede complementar lo que el Estado tiene que Mientras resolver. Que el Estado no me dé, por lo menos, señor. Bueno, pero aquí es que la responsabilidad no es meterme con las clínicas privadas o con los consultorios privados. De hecho, yo, además de ser un médico del Ministerio de Salud, también tengo mi consultorio privado. Bueno, ahora no le estoy... ¿Ha abandonado a los niños? Sí. El doctor Ceballos es médico pediatra, por eso le pregunto cosas de pediatría. Sí, y he trabajado en una clínica muy conocida de Piura como pediatra, soy neonatólogo más porque lo que me gustan son los niñitos prematuros. Sacar adelante a los que recién nacidos. Y claro, hasta que logremos que el Estado pueda darle la atención con la calidad que necesitamos, la gente tiene derecho a optar, por lo menos los que tienen dinero. El problema es que hacemos con los que no tienen dinero. Obviamente, pero por lo menos... pero la gente resuelve hasta en la farmacia, doctor. Claro, y eso no está bien. No está bien, estamos de acuerdo, pero resuelve como nosotros puede. Ahí planteamos, y lo dijo Roberto Sánchez en el debate,
Lo que queremos es crear una especie de, vamos a ponerle un nombre, policlínicos. Porque Ya. ¿qué sucede? Si bien tenemos problemas de infraestructura en los establecimientos 1, 3 y 1, 4, porque en el Ministerio de Salud tienes 1, 1, 1, 2, el 1, 1 que solo tiene un técnico tiene que desaparecer, porque ese es lo que se creó hace 50, 60 años Pero para ese pobres. es lo que hay. Pero hay que cambiarlo, porque Hay el 900 problema... de esos. Claro, pero eso Acabo hay de checar, más. de los cuales 99% no tienen nada. Así es. Entonces, o sea, nada. ahora, por En eso... la selva ni le cuento. No, Acabo de sí, tener una persona en la selva por ni le supuesto. cuento. De hecho, el 30% de la población, y con la pandemia nos dimos cuenta de eso, más de lo que ya sabíamos, prácticamente no tiene acceso a la salud. Nada. No, nada. Nada. El COVID no querían vacunarse porque se curaban con veneno de sapo. Y decían, pero ¿por qué? No has venido acá no ha venido nunca una autoridad Nadie. de salud y vienes a querernos poner acá una sustancia extraña. Y sabiendo todo esto, vamos a hacer un poco de historia. Usted llega al ministerio, yo lo recuerdo muchísimo porque hicimos mucha campaña para que la gente se vacunara. Claro. Y se logró una vacunación espectacular y eso fue muy importante para salvar la vida de millones de peruanos. Y después a usted lo sacan. Y llega el señor Vladimir Cerrón y decide que el Ministerio de Salud es su feudo, porque además él era médico, y comienza a ponernos agüita racimada y a todos los demás. Y ahí tenemos un problema muy grave, porque para mucha gente en salud, la izquierda es eso. La propuesta de izquierda es lo que vimos con Vladimir Cerrón. Bueno. Y luego yo- vino, hay que decir, y después vino APP y se convirtió en cuota de APP el Ministerio de Salud también. O sea, el Ministerio de que Salud no es izquierda. que no es de izquierda, por eso, pero el Ministerio de Salud ha sido un botín del cuoteo. Ah, sí, muchos años. De cuoteo y también ¿cómo se llama? De contratos con entidades internacionales que pagan bien a muchos funcionarios, ¿no? Sí, así ha sido. La salud en nuestro país es eso. Por eso vino la pandemia en un país Pero que había crecido. Castillo, chao. Pedro Castillo lo permitió. En salud, sí. Yo creo que se cometieron... o sea, el gobierno de Pedro Castillo ha tenido errores grandes, ¿no? Así como yo resalto que cuando llegué al Ministerio de Salud, sí, y lo digo, Pedro Castillo me dijo, el tema de la pandemia es clave. Doctor, Obviamente. usted póngale todos los recursos que haya que hacer. Lo llamó a Pedro Franque. Franque dijo, estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que se necesite para parar la pandemia. Y de verdad, si uno ve las estadísticas, se paró. compraron oxígeno, se compraron camas UCI, se contrataron 10.000 trabajadores en el sector salud, los ex-CAS COVID, que ahora todavía están buscando su nombramiento de las luchas, ¿no? Porque todavía tenemos gente que hace la misma labor, pero tiene derechos diferentes. Entonces, confrontan a los trabajadores absurdamente. Pero aparte de eso, se generó una movilización social muy importante. Y ahí sí yo tengo que decir que muchos medios, que incluso estaban enfrentados a Pedro Castillo, hubo una actitud receptiva. Bueno, es una política de Estado, ¿no? Una política de Estado, Sí. salvar la vida de la gente, obviamente tienes que estar ahí. ¿ya? Sí. Pero el problema es que después, algo pasaba con la Cámara, después el problema... No se continuó con la política. ya, Debimos- ¿dónde están esas camas UCI? ¿Dónde está ese oxígeno? Ahora tenemos menos plantas de oxígeno de las que teníamos, tenemos menos camas UCI. Doctor, se han muerto 50 niños de tosferina. Increíble. Y usted es pediatra, usted sabe que Sí, de tosferina no se increíble. muere nadie. Así es. Nadie. O sea, hay Bueno. vacuna y hay tratamiento. Es que no hemos aprendido prácticamente nada después de la pandemia. Si uno dice, los niveles de movilización social que se mantuvieron para que la comunidad fuera a correr transmisión de los problemas, nada, Rosa María. Entonces sí, es un problema. Y en eso tiene Eso- culpa Pedro Castillo. No solo Pedro Castillo, porque... No, los que vinieron después también. Ya, Yo bueno, siempre digo, los pero pecados- además, de atrás, Claro. no se nos murieron 250.000 porque... Evidentemente. Ya, entonces sí, No había oxígeno. No. En el Perú la gente murió por falta de oxígeno. así es, así es. Es una locura. Entonces, yo creo que en el periodo de Pedro Castillo hubo el acierto como política de gobierno, no mía, sino de como... Pero usted se fue, pues, igual que Frank, igual que todos los demás, los votaron rápido. Sí, no sé si nos votaron o finalmente... Bueno, Fueron yo había... desplazados. No, bueno, yo tengo que decirlo, a diferencia de Pedro, que sí creo que se debió actuar con mucha más cortesía con Pedro Franque. Yo sí lo conversé con el presidente. No, sí, claro. sí lo conversé y tomé la Bueno, pero decisión evidentemente él tenía una presión insalvable del señor Cerrón, que tenía los votos en el Congreso y si no hacía lo que le daba la gana lo vacaban.
Es probable, no lo sé, pero es probable. Claro. Viendo los hechos Claro. como han sido, sí ha habido una presión. Pero bueno, se hizo eso, que fue bueno, y después yo creo que no se le dio continuidad a un problema que se necesita verlo de manera integral. Claro, Porque lo eso que no se dice el resuelve en diagnóstico, 6 que es meses. verdad además, es que lo que falta en salud es personal. Faltan médicos. Ah, sí, faltan médicos, O enfermeras. sea, hay que contratar más gente. Ah, sí, Y hay un grupo de gente peleando para que la contraten. sí. Entonces, ¿por qué no la contratan? Por el amor de Un Dios, el Estado problema peruano necesita más gente para atender a los Así es, enfermos. así es. Nos pasa en la seguridad social. Y yo Claro. no terminé de explicar este tema cuando hablamos de tener en el primer nivel de atención contener a la población. Porque no es justo que la gente tenga que ir a un hospital y esperar una cita 2, 3 meses, cuando en los establecimientos de salud, por lo menos en la mayoría, puedes ampliar la cantidad de profesionales, sin necesidad que la gente tenga que ir a un hospital, y le acercas la salud a la gente. ¿Por qué no puedes tener en un establecimiento de salud un cardiólogo? No tenemos suficientes cardiólogos en el país porque el tema se extiende al tema de formación profesional especializada en el país, porque le hemos regalado a muchas universidades que ahora sabemos que no tienen ni siquiera calificación para hacerlo, la formación profesional. Entonces, cuando vino la pandemia, me voy a salir del tema un ratito, nosotros teníamos 500 o 600 intensivistas. Colombia tenía 3.000, Argentina tenía como 8.000. Una desgracia. Ahora, el ritmo de formación de esos especialistas es tan lento, porque no lo asume el Estado, que recién necesitamos 50 años para tener la suficiente pero ¿por cantidad qué no de lo especialistas. suena? Es cuestión de hablar con San Marcos, hablar con las universidades y Hay decir, que señor, hacerlo. usted me abre 100 vacantes más por especialidad. Así es. Hasta que podamos completar. Así es. Y estoy seguro que alumnos van a ver. Claro, eso es decisión política. Y siempre cuando se han tomado las decisiones en el país, en educación, Y en salud, eso lo vemos a ver qué sobra del presupuesto. Ok. Pero se gastó presupuesto en el 2020 y el 2021, como nunca se había gastado Bueno, en pero salud. la La mayoría pandemia. del presupuesto fue para la pandemia. No, fue para las vacunas, evidentemente. Sí. Entonces se pagaron las vacunas, vacunaron a todo el Perú y nos salvamos. Pero- Pero después tú habías comprado cosas, habías armado una infraestructura de oxígeno. Pero además habíamos dejado el proyecto, porque no solo es oxígeno y Claro. vacuna, habíamos dejado el proyecto para una verdadera reforma del sector salud. ¿Qué implica? Recursos humanos, que hay que descentralizarlos, que hay que pagarles más, que hay que equipar a donde los manda, porque no puedes mandar a un neurólogo a un lugar donde no tienen ni Nada. siquiera nada. Exactamente. Entonces, eso implicaba eso, pero además hay que integrar los subsistemas que tenemos, no tocándole la plata a los asegurados, por supuesto, pero hay que integrarlos. No puede ser que la seguridad social Mire, ponga el famoso tema siempre nos reímos, de la historia médica digital interconectada, lo ofrecen en todas las campañas. Hace años, hace 20 años, creo. Yo me río nomás. ¿Sabes por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque hay corrupción. Porque hay intereses, Rosa María. Porque, o sea, si yo voy al Seguro Social y después voy al MINSA, no, y hay cosas peores. Hay gente que iba al Seguro Social y no lo atendían y se iba al MINSA porque lo iban a atender más rápido. Y el MINSA le cobraba, porque Claro. usted es asegurado. Entonces el asegurado se volteaba y le decía, oiga, seguro, págale al MINSA. No, yo no le pago nada. Claro. Por eso tenemos que terminar con eso. Y por eso es que hablamos de una integración de los subsistemas. ¿Por qué? Porque a lo que aspiramos es que en el primer nivel de atención, Rosa María, no se cobre nada, que sea gratuito. ¿Es un problema financiero? No es un problema financiero. No es un problema de falta de plata en el primer nivel. Porque allí tienes los del CIS y tienes los asegurados, que hay fondos. Tienes que ajustar económicamente, sí, pero ¿se justifica? Claro que se justifica tener un primer nivel de atención gratuito. ¿Qué ha pasado con la vacunación infantil? Ha bajado sustancialmente. Y eso es por una campaña de desinformación. Claro, es que se desarmaron las brigadas además, porque para vacunar, sobre todo después de la pandemia, donde la gente se vacunó 2, 3 veces, Claro. dijo, ya no necesito más vacunas. ¿No? Es que un tema de mente. Pero si tenía las brigadas que van casa por casa, tú los vacunas. Si pones las brigadas en las plazas, en los mercados, tú mantienes los niveles de vacunación. Pero acá ya pasó la pandemia,
En el Seguro Social, sobre todo, votaron más de 10.000 trabajadores a la calle. Claro, pero lo que yo me refiero no solamente es la vacunación del COVID, sino la vacunación infantil. Claro. Que se ha ido al suelo. Por eso la toferina es la muestra de eso. Por supuesto. Pero además una falta de reflejo. Hay dos áreas que son fundamentales que tienes que resolver. Tienes que tener un sistema de vigilancia epidemiológica fuerte. Si no lo tienes... Tenemos sarampión en Puno. Si no lo tienes, se te pasan todas las cosas. La otra cosa es que tienes que tener una rectoría del Ministerio de Salud. Cuando el Ministerio de Salud dice, ¿sabes qué? Declaramos en emergencia, el gobierno regional tiene que actuar. No puede ser, voy a esperar, vamos a conversar. Y bueno, el Ministerio de Salud, que solamente decide pues en Lima y después de la Avenida La Marina ya decide otro gobierno, ¿no? Eso tiene que cambiar. Necesitamos integrar los subsistemas, presupuestar mejor el Ministerio de Salud, tratar mejor a los trabajadores de salud. Temas complicados del programa de salud en la recta final de la campaña, ¿no? El tema del aborto. Lo han metido nuevamente, no solamente para el aborto terapéutico, que es desde 1924, sino también para el caso de violaciones sexuales. Sí. Esa es una ampliación de la excepción. ¿Se han metido en un lío o no? Seguramente hay un sector importante de la población que cree de que aún siendo violada una niña tiene que No, violada una adulta. O una adulta o una niña, porque ahí sector, ¿no? Claro. Porque en el caso de la niña puedes aplicar el aborto terapéutico porque hay una grave afectación a la salud de la madre. Pero en el caso de una adulta no. Bueno, y lo han incorporado en el plan. Claro, pero además consideran niña hasta los 15 años. Si violan a una de 14 años, seguramente van a decir, sí puede tener un niño, pero la afectación mental y todo lo que conlleva, eso no se modifica. Para nosotros, para mí, por lo menos, porque yo no sé si tendré un cargo o no lo tendré, pero para mí eso es lo de menos, es que la mujer tiene derecho a decidir, ¿no? Y menos se le puede imponer en una violación. No, el 40% de los embarazos no son programados en nuestro país. Bueno, porque la gente a veces pues toma sus decisiones libremente, ¿no? Claro, pero si tenemos eso, ¿no? Y encima porque, una persona violada, la vamos a obligar. Socialmente, cuando una persona es pobre y dice que está embarazada, todo el mundo la grita. Entonces, nadie te va a decir que lo planificó, ¿no? Claro. Hay un problema social ahí también. Pero tenemos un problema por el tema de las violaciones, que no es pequeño. Que no es menor, así más es. Allá del embarazo, el tema de la violación es muy fuerte en este país. Sino además tenemos el problema de que seguimos con prejuicios en la educación sexual. No, claro. Y eso es terrible. Ahora, doctor, una cosa que no corresponde exactamente a salud, pero sí tiene que ver con salud, es el Instituto de Medicina Legal. Y mientras el Instituto de Medicina Legal tenga el monopolio de la certificación de violaciones, la gente no va a denunciar. Una mujer golpeada se va a un hospital. Ahí, en el mundo civilizado, el kit de violación te lo aplican en el hospital. Así es. Acá en el Perú no. No, por eso. No puede ser. No debe ser así. Hace 20 años que yo discuto el tema, nadie me hace caso. Y nadie quiere meterse en problemas. Entonces mejor lo Porque dejo ahí. Todas las pruebas están en el cuerpo de la persona. Claro. Y una enfermera calificada perfectamente puede recoger todas las pruebas de la persona y dejar constancia de todas las heridas. No necesita ir al Instituto de Medicina Legal a hacer cola en una silla de plástico con 40 o 50 mujeres golpeadas en la misma situación, a las cuales las tratan como si fueran cosas. Las culpables. Claro, cosas. ¿Qué habrás hecho, pues, mamita? ¿No? Entonces... Eso se lo escuchaba a un congresista. Claro. ¿No? Una barbaridad, pero bueno, hay gente que no tiene el mínimo sentido común, ¿no? Para ocúpese opinar. de eso cuando sea ministro, si es que llega a ser ministro. Ahora, Antauro. ¿Qué hacemos con Antauro? ¿Quién es Antauro Humala? ¿Quién es Antauro? Denle una misión. Que vaya la conquista de la Antártida. Claro, la conquista de la Antártida, no sé, alguien me decía que busque el dorado, le dan 100 soldados y que vaya a buscar el dorado. Bueno, sí, bueno, la verdad que Antauro, primero que lo he visto solo un par de veces en algún meeting por ahí, pero le digo que es muy simpático. No tiene, bueno, seguramente, pero eso no tiene nada que ver con las opiniones que no, las opiniones son enloquecidas, pero, sí. Pero es verdad que le puso un contingente en primera vuelta a Roberto Sánchez. No creo, perdóneme, no creo. Yo sí he ido a algunos mítines. ¿Usted cree que todo es Castillo, no, 100%? Yo creo que sí.
Sí, Porque francamente. tampoco, Yo pensé al principio... tampoco me va a decir que es el Partido Humanista, ¿no? O sea, el partido original. No, tampoco. no. El 12% ha sido fundamentalmente Castillo. Castillo. Lo que pasa es que antes de que Castillo decidiera, bueno, esto es una opinión personal mía, ¿no? Antes que decidiera que Juntos por el Perú era el camino para participar en las elecciones, o él no, pero digamos la gente que lo respaldaba en las elecciones, Juntos por el Perú vio en Antauro Humala un posicionamiento antisistema que era respaldado por un sector importante de la población del sur. Pero no era el respaldo a Antauro Humala, en mi opinión, sino el respaldo a una protesta, a una bronca por lo que había pasado con Castillo y por lo que sienten ellos que el Estado no les da. Así que en cuanto aparece Pedro Castillo respaldando a Juntos por el Perú, pues la gente rápidamente se posiciona en relación a Pedro Castillo. A mí me parece que ha sido así. Ahora, ¿qué hacemos con el golpe de Estado de Pedro Castillo? Bueno, ahí vamos a disentir, porque para no mí... fue un golpe de Estado. Para mí no fue. Por supuesto que vulneró la Constitución con esa proclama, pero no, pues para mí no fue un golpe de Estado desde el punto de vista estrictamente No tuvo legal, éxito, ¿no? eso estamos de acuerdo, gracias a Dios. Por supuesto. No, pero no fue. ¿Qué fue? ¿Un exabrupto? Creo que fue un intento de golpe de Estado. Un intento, eso es lo que ha dicho el Poder Sí. Judicial, ha conspirado para cerrar el Congreso. Ha conspirado es otra cosa, porque no sé con quiénes se ha asociado, eso no, No, está sí, demostrado. con Betsy Chávez y con No el está señor Aníbal pero no Torres. está demostrado. Está sentenciada a 25 años. Está bien, pero también empezaron diciendo que había cometido el delito de rebelión y luego cambiaron. Lo cambiaron a conspiración para A rebelión. conspiración, bueno, que es distinto, ¿no es cierto? Hicieron- pero ese es y un si tema él- que yo no puedo... Claro, pero si él poner. se declarara culpable ya estaría en libertad. Bueno, pero él no se... Porque le ponían por debajo culpable. el mínimo legal. Sí, pero él ha señalado y yo creo... O sea, la pregunta es esta, ¿qué garantía tenemos de que Roberto Sánchez no haga lo mismo? Bueno, yo no creo que él ni siquiera se anime a pensar una cosa Piense así. usted- Primero que son condiciones diferentes. Un Congreso donde va a tener Y- una precarísima seguridad, porque tiene los votos de Ahora Nación y de Obras Ahora, y suman 23. Sí. Y con las justas. Por eso ¿ok? yo pensaría al revés, más bien. Claro, uno no tiene, como dijiste hace un ratito, una bola Yo de no cristal tengo para la bola de decir, cristal, claro. mira, con esto Roberto Sánchez va a hacer esto. Lo que sí estoy seguro es de lo que podría hacer la señora Keiko Fujimori, teniendo una correlación de ¿Y fuerzas como cómo las tiene que la bola de tiene. cristal para Keiko Fujimori y no para Roberto Porque Sánchez? hay antecedentes y A no ver, veamos lo ¿qué que ha haría- pasado en qué este haría país. Keiko Fujimori? Pero si se ha bajado a cuatro presidentes porque ha tenido mayoría en el Congreso, ha obstruido. Yo fui ministro de Pedro Castillo y sé, los principales proyectos de Pedro Castillo jamás se discutieron en el Pleno porque Nunca. al fujimorismo y sus aliados no querían que se discutiera porque querían bajárselo a Pedro Castillo desde el primer día. Es desde verdad. antes. No se lo concedo. Lo que me preocupa a mí más es si la señora Fujimori, si pierde, que espero que pierda, va a tener el talante democrático primero de no obstruir al que gane y después de respetar la opinión popular. Ya creo que adelantó ayer que Pues que, eso, que vamos a ver. Claro. Ya adelantó que la cosa no Claro. va a ser tan fácil. Yo creo que ese es el riesgo mayor en nuestro país. Por eso es que es importante esta confluencia Por que eso, se ha pero si generado. ese es el riesgo mayor y Keiko Fujimori logra tener una mayoría para vacar a Roberto Sánchez, que eso es posible, ustedes coincidimos en que es el riesgo mayor, o sea, ¿Qué pasa si gana? no, ¿qué pasa si pierde? Si pierde va a construir esa mayoría, pues. Y ahí Roberto Sánchez va a tener que hacer la de Pedro Castillo y terminar preso. No, ya está o trabajando, y aceptar la vacancia. Bueno, ya está trabajando. Bueno, esas son posibilidades que se aperturan, ¿no? Pero lo que es esta convocatoria que ha hecho Juntos por el Perú, creo que ha sido una decisión muy acertada. Y de los partidos políticos de acercarse y decir, mira, hay cosas que no compartimos, ¿no? Pero hay cosas que sí Y compartimos. usted se ha reencontrado con los de Frente Amplio en esta discusión.
No, yo nunca he estado lejos del Frente Amplio. No hemos No estado sé, en el mismo claro. partido, pero con Pedro Franque, con Guerra García, con Gustavo, tenemos una amistad. Claro, muy claro, cercana. pero usted no quería ir con ellos, pues. Y ahora... No, y yo te puedo confesar por qué, lo conversamos en su momento, he tenido reuniones amistosas con ellos, y yo les decía, miren, ¿saben cuál va a ser el fiel de la balanza? Pedro Castillo. Ustedes tendrían que pedir la libertad. El fiel de la balanza hoy es Nieto. En el Congreso es Nieto. Sí, pero lo que definió finalmente para la izquierda el pasar a segunda vuelta Ah, no, Castillo, claro que fue sí. Castillo. Y yo le decía, ¿por qué no buscamos un nivel Ahora, de confluencia? no es que Castillo tampoco tenga, ¿no es cierto?, una popularidad pues imbatible, ¿no? Mire, en primera vuelta ha sacado hay una forma de medir las cifras que es rara, pero me gusta, de los 27 millones de peruanos, ¿ok? Keiko saca 2.800.000, un Sí. poquito más de 10, nada más. Sí. Y Pedro Sánchez saca 2 millones, 2 millones y un 7, poquitito un poquito, más. no llega ni a 8. Ese es el verdadero poder. Ahora hay una cosa, ¿no?, que es otro tema para el análisis también. No toda la gente que, por ejemplo, piensa que Castillo tiene que estar en libertad, el presidente Castillo en libertad, no toda la gente que piensa que tienen que haber cambios profundos en el país votó a Roberto Sánchez. Ah, no. Hay gente que no terminó de convencerse con Roberto Sánchez o tenía algunas dudas y que se alineó detrás de otros partidos políticos que No, aparecieron. es que esta es otra elección. Pues. Siempre decimos, Claro. segunda vuelta es otra elección. Empieza de cero. Y todas las fuerzas políticas se alinean y las personas también. O sea, evidentemente para el 80% del país, estos no son sus candidatos. No son, ninguno de los dos. Pero además con 36 candidatos, ¿quién va a ponerse a ver quiénes son los 36 y cuál es su programa? Yo. Es mi trabajo. Bueno, porque es su trabajo. Tenemos preguntas del público, vamos a ver. Preguntas del público. A ver, buenos días, Rosa María. Marco mencionó hoy en la encerrona que en las redes de Juntos por el Perú anuncian que el mitin de cierre de campaña será mañana viernes a las 11 a.m. Hoy no es el último día de manifestaciones, sí, tiene que ser hoy día. Tiene que ser hoy. Tiene que ser hoy. Chicos, es jueves, siempre jueves es en los mítines de cierre. Viernes se puede hacer campaña, pero 1 a 1, caminando, etcétera. Sábado ya no hay campaña, domingo se vota. O sea, esa es Sí. la norma nuestra, pero desde los 70, ¿sabes? O sea, siempre ha sido así. Entonces, no, me parece que el mítin es hoy. Por lo menos hasta donde tengo conocimiento. ¿Y en el hasta Campo de anoche Marte? era hoy. Sí, en Campo de Marte. Bueno, pasen, como Sí, dicen, sí. sean un poquito más organizados, pues pasen la voz. Yo no tengo la culpa de que les cierren todos los espacios. No cierran todos los Les espacios. cierran que todos los cierren. espacios, ¿no? Pero Sí. Keiko Fujimori se consiguió el Monumental del Agua. Ah, pero por supuesto, claro, le van a dar todas las facilidades. No lo Ya. hacen el Poder Legislativo porque ya sería el colmo, porque Claro, sería mucho que la hagan en la Plaza Bolívar, si no, ¿no? en la Plaza Bolívar. Podría. Muy bien, a ver, doctor Ceballos, ¿y en qué quedó la creación de los equipos de salud? ¿Dónde participaban el médico, la enfermera, nutricionistas, tecnólogos, farmacéuticos, odontólogos, psicólogos y asistentes sociales? Sí, Eso está en el plan. está en el plan. Pero el problema es que no hay esas especialidades. O sea, si tú necesitas, no sé, odontólogos, creo que hay 2 odontólogos por peruano. No, ¿cómo es? Por cada 100.000. 100.000 peruanos 100.000. hay 2 odontólogos. claro. 2. Pero el tema además es que más de el 70% no trabaja en el Ministerio de Salud. Trabajan por su No, yo sé, pero aunque sea, obviamente trabajan privado. O sea, pero ¿verdad? la direccionalidad, Pero no. que haya el servicio. Incluso le digo, doctor, para conseguir una cita con un médico privado, hoy por hoy, pagando todo, full precio, ¿ah? No se consigue con facilidad. Tienes que esperar 1 semana, 2 semanas. Ya. O sea, Pero- hay una carencia de médicos. Así es, hay una carencia de médicos, de especialistas, de psicólogos y psiquiatras. Tampoco. Es enorme, pero además que no hay plazas en el Ministerio de Salud. Entonces, no hay plazas. Uno quiere trabajar, Bueno, pero no hay cuando plazas. entren ustedes, pues presupuesten las plazas. Dupliquen las Tenemos plazas. que ganar y vamos a ganar, porque eso hay que hacerlo. Por eso decía yo, necesitamos crear que en los centros de salud, 1, 3 y 1, 4, mejorar la infraestructura en algunos casos, pero que la oferta de profesionales se amplíe. No puede ser, la gente busca un psicólogo,
va a los centros de salud comunitaria, que hay menos de la mitad de los que necesitamos, y están en locales que no son ni del Ministerio de Salud, son locales que ceden las municipalidades, algunas sociedades, pero está en total abandono ese tema. No hay una política. Como les digo, ni siquiera, olvídense, si hay un psicólogo, eso es un milagro. Normalmente lo que hay en una posta de salud es un técnico de enfermería, ni siquiera enfermero. Eso es todo lo que hay. Y algo más. Nada más. Y los hospitales públicos, solo el 2% tienen psicólogos. Sí, no le dan importancia. Por eso es que hay violencia, por eso es que hay problemas educativos, de aprendizaje, por eso es que hay maltrato, ¿no? Y además, no hablemos ni siquiera de la prevención, ¿no? Porque ya eso ya es un chiste. Bueno, o sea, no hay. En el hay colegio un montón de enfermedades prevenibles, pero un montón. Sí, claro. No conozco una campaña de prevención en el Perú. Hay un montón de enfermedades. Que le costarían, digamos, imagínense ustedes, ¿no? Eso sí se ha reducido, gracias a Dios, en el Perú. El tabaquismo se ha reducido bastante, con políticas públicas. Pero eso es prevención de cáncer al pulmón. Pero en el tema de alimentación, de diabetes tipo 2, eso es completamente prevenible. De tuberculosis. De tuberculosis, completamente prevenible. Vive con tuberculosos y no tiene la menor idea. Completamente prevenible. Totalmente. Porque no hay, y al Estado le sale mucho más caro curar. Ah, sí. Muchísimo. Por supuesto. Por eso se vacuna, pues. Pero en fin, no nos hacen caso. Vamos a tener que sumarnos a una campaña para que vacunen a todos los niños del Perú. Siguiente, por favor. Dice, buenos días. En su plan de gobierno se está tomando en cuenta a las enfermedades huérfanas del país como la esclerosis múltiple. Había mucha protesta por esto. Mira, qué buena pregunta. ¿Y qué medidas tendrán? Mira, qué buena pregunta. Y eso no está, pero en el Congreso hay un proyecto de ley para crear un fondo económico para el cáncer y las enfermedades raras. Así es. Y está aguantado. Y está aguantado por el Fujimorismo. Y la verdad que lo necesitamos. Necesitamos. No es un lujo en el país. Ahora, lo que pasa es que, doctor, el problema de ese fondo es que, digamos, en salud pública hay que tomar decisiones muy difíciles. Es muy caro. Es carísimo. Entonces, también, pues, con la misma plata que usted le salva la vida o ayuda a vivir con mejor calidad de vida a 50 personas, probablemente vacuna a 100.000 niños. ¿Qué cosa va a hacer? Tiene que vacunar a los 100.000 niños. No, pues es que no podemos pensar así. ¿No se puede pensar así? No, porque todos tenemos el mismo derecho, no porque sabes qué estadística. Es como una vez yo estaba en el hospital, nació un niño con gastrosquisis. ¿Qué es? Con todas las tripitas afuera. Sí. Entonces yo lo quería referir, porque estaba en Piura, a Chiclayo. Y me decían, no es prioridad. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Así, pues no es prioridad para ti, pero para el padre el niño, y para el niño sí es prioridad. Claro. Entonces, ¿qué vamos a seguir viviendo en un país donde este tiene derecho a vivir y este no? A mí no me parece. A mí me parece que... ¿Esa no es una decisión que toma de vez en cuando un médico? Y en la pandemia hubo que tomarlo 1000 veces, miles de veces. Exactamente. ¿Cuánto tiene? ¿Más de 50 años? No entra. Entran los más jóvenes que tienen más posibilidad. A eso se sometió al personal de salud. Después ha habido un trabajo de ver qué efectos en la salud mental generó eso en el personal de salud, ¿no? Porque hay que decidir irse a la casa tranquilo, ¿no? Claro. Entonces, no, eso no es factible. Por eso es que nos pasó lo que nos pasó con la pandemia, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se priorizan otras cosas. Y la salud, sin la salud, no pasa nada. Solo cuando estás enfermo te das cuenta de lo que vale. No solamente que te curen, sino que te traten bien. Bueno, esa es otra historia, doctor, que hay que trabajar bastante. Claro, por supuesto. ¿No? El maltrato, la falta de empatía en los establecimientos. No, en los establecimientos a los enfermos no les explican nada. Nada. El médico, y mientras más mayor, disculpen chicos, pero mientras más viejito, peor, no explica nada, no se siente con la obligación de explicar. Y el paciente no entiende nada, ya, tómate esta pastilla y te vas. No, si hay una mercantilización de la salud, porque además ya es una costumbre, como no encuentran nada en el hospital, en el establecimiento de salud, pues ya es costumbre, ¿no? Lo llevo a la clínica, lo llevo al frente, ¿no? Claro. Donde hay farmacias, donde ahí sí te sacan tomografías. Eso es no tener derecho a la salud en realidad. Muy bien, siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Saludos al señor Ceballos. Fuerza Popular dice que visitará casa por casa para poner un programa de salud más cerca. ¿Qué propone Juntos por el Perú, sobre todo para sostener y ayudar a los centros poblados? ¿Se mantendrá el CIS?
Sí, él sí se va a mantener mientras no se culmine con un proceso de verdadera integración respetando los presupuestos, ¿no? Esto que dice Fuerza Popular lo podría haber hecho todos estos años. Lo podrían haber hecho. No, ellos han tenido Lo hizo o sea, lo pudo haber hecho APP, ¿no? Porque APP manejó el Ministerio de Salud. Los ministros respondían a una coalición no, claro, por en el supuesto. Congreso. Si Fuerza Popular hubiera tenido la decisión, ¿no?, de extender el Ministerio de Salud hacia la comunidad, lo habrían hecho. ¿Cuánto vale, no lo hicieron. ¿Cuánto vale en presupuesto público el plan que ustedes han presentado? 180.000 millones en los 5 años. En los 5 años, ya. Sí. O sea, ¿y cuál es el presupuesto actual anual de salud? 33.000 millones. El presupuesto. 33.000. Y usted quiere meterle 180 en 5. Adicionales. Adicionales, sí. Entonces usted está metiendo casi 40, o sea, está duplicando el presupuesto de salud. Si queremos hablar de lo que cerrar las brechas totales, exactamente. Ese es el presupuesto. Pero duplicarlo. Ahora, nosotros podemos tener algunas prioridades, por supuesto, como en todo plan, ¿no es cierto? Que estamos hablando de unos 8.000 millones anuales que hay que poner. Ya, pero ¿qué es lo más costo efectivo? O sea, en prioridades. Vacunación infantil. Claro, vacunación infantil. Contratación de personal. Contratación de personal. Equipamiento básico, infraestructura en algunos lugares. Hay que culminar varios hospitales. Claro, ese es presupuesto de salud, pero también de vivienda, porque tenemos 77 obras a medio hacer. Eso es un escándalo. Y eso no puede ser, ¿no? Y además necesitamos asegurar que por lo menos cada región tenga un hospital de alta complejidad. Eso es más fácil todavía, porque ya están casi culminadas las obras, o a medio hacer en la mayoría de las provincias del Perú. Sí, y también hay uno por provincia. Y necesitamos fortalecer programas, ¿no? Cáncer hay que fortalecerlo, tuberculosis hay que fortalecerlo, nutrición infantil como programa y anemia son temas que hay que resolver. Pero eso tenemos que bajarlo a cero. Claro, y se puede. Claro que se puede. Vamos con la siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Buenos días, doctora. El informe de la ONU, justo estábamos comentando antes de empezar sobre la situación del Perú, es realmente catastrófico, lo cual implica priorizar. ¿No deberían los finalistas tomar en cuenta este informe? Y pregúntele, por favor, a Ceballos. Claro. ¿Y qué tal si suspendemos esos 20.000 millones que le damos a las agroexportadoras y los metemos en salud? Y los metemos en salud. Esos 2.000 y pico de millones nos vendrían muy bien. No son 20.000, son 2.000 millones al año. Sí, no alcanza. No, me refiero a los 10 años, que es donde... Claro, pero no alcanza, pues. No alcanza, pues. No alcanza. No. Además, todo el mundo quiere hacer algo con esa plata, entonces no alcanza. No, es obvio que para poder resolver toda esta gran cantidad de deuda social que tenemos, hay que ajustar. El Perú tiene que crecer a la bestia. Ustedes tienen que promover un libre mercado, exportación. Me estoy feliz que hayan promovido el libre mercado en su plan. Pero hay que cerrar. Porque tienen que crecer. ¿De dónde va a salir la plata? Esto solo sale de un solo lugar, que es el bolsillo del contribuyente. Entonces, si el país no tributa, usted no arregla su problema de salud. Que el 40% de lo que se presupuesta se va en corrupción. En varias áreas. Claro, pero mientras esperamos que eso se resuelva, usted no tiene la plata. Entonces, ¿de dónde va a salir? Va a salir de mayor tributación. Y si no hay empresa privada, no hay tributación. Pero tiene que haber empresa privada. Tenemos que alentar la inversión, pero tenemos que alentar una inversión con valor agregado, no para que nos saquen la vuelta de pagar menos impuestos, llevando rocas a sus países para que Uy, doctor, usted sigue repitiendo lo que repite la izquierda desde los 70. Pero no estoy repitiendo. Estoy hablando, Rosa María, que hay que... No son rocas. Sí, Shogun cerró su planta procesadora. No son rocas, pero en fin, está bien. Es médico. Siguiente pregunta, por favor. Ya no. Si yo estoy entretenidísima. Nos tenemos que ir de acá, donde manda capitán, no manda marinero, me tengo que ir. Tenemos que parar al fujimorismo. No, yo no tengo que parar a nadie. Usted lo tiene que parar. Todos votamos, Rosa María. No, yo critico nomás. No creo. Mi trabajo es criticarlos a todos. Siempre le digo a la gente, mi trabajo es criticarlos a todos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado. Mucha suerte y esperemos que tengan un lugar donde hacer su meeting esta tarde, ¿no? Sin que los voten. Esperemos, ¿no? Porque si los votan, les hacen el favor de la vida. Tienen que ser muy tontos los alcaldes para no darles un lugar donde hacer un meeting.
los alcaldes pro-fujimoristas. No, más bien son de renovación. Mire, donde no nos van a votar es del corazón de mucha gente. La gente tiene mucho... ¿Sabes qué? La gente no quiere votar al fujimorismo. Lo que la gente quiere es sentir que no los vas a defraudar. Eso, pues. Y no los vamos a defraudar. Nos defraudan siempre, ¿eh? No siempre. Somos una república defraudada, dice Alberto Vergara. Muy bien. Muchas gracias.